Ahora sí les vamos a contar un poco, esto se va a poner un poco técnico quizás, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, pero queremos contar un poco cuál fue todo el proceso que atravesamos para hacer las vigilias de la noche. Bueno. Acá está el equipo. Primero que nada, un agradecimiento a los del equipo. Hola. Bueno, no se escuchen. A todos los que participaron, que están acá, bueno, gracias. Nada, después por ahí, particularmente Carlos va a pasar a comentar algo del tema música, que es bastante particular. Y bueno, me parecía importante mostrarlos, porque son parte del proceso y bueno, son parte. Bueno, arrancamos directamente con... Bueno, ¿cómo empieza un poco todo esto? Vamos a ir alternándonos, así más o menos, no tenemos muy planificado quién dice qué ni nada. Bueno, un poco lo mismo que Facu, yo lo escuchaba y me hizo acordar mucho este tema pandemia, ¿no? Cómo arrancó todos estos procesos muchas veces introspectivos, de trabajo y demás. Bueno, a nosotros nos pasó que... o estoy mal de la garganta, van a tener que escucharme toser un poco. En 2019 estábamos trabajando con los chicos de Estudio Códice, que junto a Stanis y a Iván, que es otro amigo, ilustrador, estábamos trabajando en otros proyectos, en proyectos de ilustración y proyectos de un libro, que nos tenía muy entusiasmados, veníamos metiéndole a full a eso, pero bueno, 2020 y se cortó todo, así que tuvimos que recalcular un montón de cosas. Ese proyecto intentamos continuarlo virtual, pero bueno, ahí las dinámicas nos dieron mucho, pero bueno, seguimos con ganas de hacer, ¿no? Como que esta cuestión del aislamiento igual nos mantuvo activos en nuestras casas, de alguna manera. Así que bueno, ahí una vuelta Stani me dice, bueno, yo tengo esta idea, me comentó de una idea entre 3 personajes, una conversación alrededor de una laguna, que era muy interesante, ¿no? Él tenía pensado toda una idea original de cómo quería que sea esa charla, esa ida y vuelta, y me dice, bueno, nada, hagamos animación, siempre tuvimos ganas, hicimos algunos proyectos chiquitos de animación, pero nunca algo narrativo ni de muchos minutos, así que bueno, nos pusimos ahí manos a la obra, dijimos, bueno, busquemos la vuelta, ¿no? Aprendamos cosas que nos falten, pulamos cosas que tenemos idea de cómo hacerla, pero bueno, a esa escala nunca habíamos hecho animación cuadro a cuadro, narrativa de tantos minutos. Bueno, y ahí ya podríamos empezar. ¿Si quieres contar algo más? No, y ahí ya. Sí, en todo lo que es el desarrollo de un proyecto así está la parte que se llama preproducción, ¿no? Que es antes de hacer la obra. Tenés que planificarlo un poco, porque si no después se te vuelve todo un bolonqui. Y esta preproducción, obviamente, fue toda por Zoom. Estuvimos unos, no sé, 2 meses, 3 meses, haciendo charlas por Zoom, pensando cómo queríamos que sea el corto. Yo empecé a escribir el guión, después se lo pasé a Nico, él me hizo algunas devoluciones, qué sé yo. Hasta que lo definimos más o menos, pero todo como muy rápido, era como, bueno, tenemos que hacerlo, porque además un poco nos pusimos una meta como, hagamos algo que podamos hacer en 1 año, y hagámoslo en 1 año, y lo hicimos en 1 año. Sí, para yo quiero hacer un pequeño comentario. No, porque por ahí algunos, tal vez, entre todo lo que vamos a ver ahora en esta presentación, hay un montón de datos técnicos, cuestiones medias específicas, encima del mundo de la animación, no tanto del audiovisual en general. Cuesta mucho hacer animación, muchísimo, lleva mucho tiempo. En general todas las películas, series que se ven son de cientos de personas trabajando. Bueno, así que es eso, es como hay que planificarlo bien porque un plano que hiciste de más y después no está en la edición final es un montón de horas de trabajo que no se usaron. Por eso esta cuestión que dice Stani de la preproducción detallada es clave. Así que bueno, seguimos un poco. Ahí lo que uno hace cuando empieza a desarrollar un proyecto y la preproducción es buscar referencias visuales y empezar a imaginar cómo van a ser esas cosas, ¿no? Porque hasta ahora eran 3 personajes hablando, que no tenían forma, no sé, no tenían dónde estar, era como ir construyendo todo ese universo.
Eh, así que bueno, empezamos a diseñar los personajes, ¿no? Nos parece un buen punto de partida, nos gusta diseñar personajes y como que es algo muy zarpado, hay que planificarlo bien porque después, imagínense que son personajes que los dibujás miles de veces, están ahí todo el tiempo y los tenés que conocer bien y decidir que tenga un rulito de más, de menos, es una rayita más que tenés que dibujar cientos de veces y así. Así que bueno, tratamos de hacer algo que nos pareciera que iba con las ideas que teníamos y que sea relativamente sencillo de dibujar, de llevar después adelante por tanto tiempo, ¿no? Como que te casás con esas ideas al principio y después tenés que seguir un montón de tiempo con eso mismo. Así que bueno, ahí empezamos a tirar ideas de los personajes, buscamos algunas referencias, como ven ahí, nada que ver, o sea, son ideas generales de lo que imaginamos que podían ser. Después lo del medio son los primeros bocetos, que ahí sí era como a lo que nos dijimos, bueno, acá hay algo, ¿no? No es lo que estamos buscando exactamente, pero hay algo de ese espíritu, de esos monigotes que cuentan algo de lo que buscamos. Porque también saben que, o sea, se nota en el corto, los tres personajes tienen características muy diferentes de su forma de ser, entonces tenía que reflejarse eso en el diseño del personaje. Bueno, lo del otro costado es como las cosas que no fueron. Uno prueba, entre todas esas pruebas sale cualquier cosa, porque por ahí lo pensamos más antropomorfo, así más humanoide, y no fue. Pero bueno, estaban ahí. O sea, lo que hicimos para hacer esta presentación es agarrar toda la carpeta del proyecto y bucear en todo lo que quedó, lo que no quedó, y se lo vamos a mostrar. Así que van a aparecer cosas que no les van a gustar probablemente, porque si es eso ya no iba, pero bueno, nos dimos cuenta. ¿Querés comentar algo más del personaje? No, bueno, fue loco porque el tema de los personajes, Nico tenía un poco de experiencia en animación porque él se hace que no, pero ya sabía animación de antes porque estudió al respecto. Yo no tenía cero y no había hecho nunca nada audiovisual. Entonces en mi cabeza eran 3 voces que hablaban nada más. Entonces fue muy loco como de eso, de 3 voces que hablaban que no estaban en ninguna parte. De hecho yo al principio me las imaginaba alrededor de un fuego, pero creo que Nico me dijo, che, pero es un poco cliché por ahí alrededor del fuego. Y ahí surgió la lagunita. Pero fue muy loco cómo se fue concretando en como 3 identidades visuales, de personalidad, etcétera, ¿no? Así que fue un lindo proceso, ver cómo desde la abstracción total hasta algo un poco más concreto, de alguna forma se fue materializando. Esos son los diseños finales. No, bueno, eso, son los diseños finales, ahí. O sea, cuando uno prepara todo, lo que tiene que hacer es dibujarlo a los personajes lo más que pueda para conocerlos bien, las proporciones, bueno, los colores, que de hecho no estoy seguro de que hayan sido estos los colores de cada personaje. Pasa que después va pasando por tantos procesos, los planos y las diferentes etapas de desarrollo, que a veces los colores se ven modificados por diferentes cosas. Pero bueno, estos son los diseños. Había algo como la expresión de cada personaje que nos parecía interesante. Casi que las bocas lo cuentan todo también, ¿no? Esas caritas que están ahí cuentan básicamente quiénes son. Eso nos parecía importante. Y bueno, vamos a mostrar un poco de todo lo que hay detrás de estos personajes, porque uno los ve así, pero en realidad tienen toda una estructura que sirve mucho para dibujarlos, ¿no? Después cuando tenés que dibujarlos tantas veces y mantener las proporciones es muy importante. Y en eso. Estas son como los esqueletos, si se lo quiere imaginar de alguna manera. Bueno. Otra cosa importante, como les decía antes, son las expresiones. Uno tiene que pensar expresiones para estos personajes en diferentes situaciones. Así que bueno, agarramos y fuimos, esto que ven abajo, que ven algunos números, es porque estuvimos como desglosando de cada plano, según el story, que todavía no lo mostramos, después vamos a mostrar algo del storyboard. Bueno, eso, aprovechar esta etapa de hacer la planilla de expresiones para contar un poco de cómo iban a estar los personajes en cada plano, ¿no? Y tratar de tener el menor margen de error para después ir animándolos. No, quería contar un detallito que no aparece acá, pero es que los personajes, si bien en ningún momento del corto se hablan entre ellos con nombres, tienen nombres. Al principio no tenían nombre tampoco, sino que tenían personalidades nada más. Entonces se llamaban Simpático, Gruñón
y depresivo. Y en un momento Nico ya se hinchó y dice, no puedo seguirle diciendo depresivo, no sé qué. Entonces le buscamos un nombre y le pusimos nombres de objetos, que fue sombrilla, garrote y bastón, que también tiene que ver con las personalidades, porque la sombrilla es como alegre, el primero, es algo como de disfrute, ¿no? El garrote tiene que ver con algo más brusco, un poco más violento, quizás es la personalidad del personaje del medio. Y el bastón es algo por ahí como algo, no sé, como de anciano, por ahí un poco más con una cadencia y demás, ¿no? Así que esos son los nombres de los personajes. Sombrilla, garrote y bastón. Bueno, el pajarito que está en todos los planos casi, era importante mostrarlo. Es un pajarito que está construido a partir de juncos, ¿no? Y bueno, eran como un poco formas geométricas unidas, no queríamos complicarnos tanto con la estructura, o sea, acá lo van a ver lo más armado, casi que se ve en todo el corto. En realidad después siempre son un montón de palitos unidos y cositas como maderitas que están todo el tiempo los personajes interactuando, pero bueno, lo hicimos, lo diseñamos como para tener una idea general, pero es el que menos estructura tiene y no sé, como a nivel técnico es un poco más volátil, digamos. Bueno, sobre el diseño de fondos y la ambientación, ¿no? Que es algo que es importante. Acá hay algunas referencias que usamos, también son alusivas, no extraímos de estas imágenes nada en particular, sino como los ambientes, la generalidad de algunas composiciones, los colores ni hablar. Buscábamos un ambiente desértico, ¿no? Así árido, y bueno, algunas de estas imágenes nos sugerían eso. Sucedió también que hicimos una carpeta de proyecto de todo esto, ¿no? Como se suele hacer formalmente para presentar en algunos lugares. Entonces, esta recopilación de referencias fue como un poco también ese ejercicio que lo habíamos hecho pero más informal, y de repente cuando tuvimos que presentarlo ante algún organismo más formal también, tenés que como hacerlo un poquito más en serio. Así que bueno, nos sirvió y estaban ahí este rejunte de referencias, así que se los mostramos. ¿Querés comentar algo más? No, mínimamente que también los fondos son el ambiente en el que ellos viven y tiene que ver con la situación en la que están, ¿no? Entonces, todo lo que van a ver, si le prestan atención a los fondos, es que es un lugar que está un poco como en decadencia, ¿no? Está lleno de ruinas, está todo un poco venido a menos. Pero con el transcurso del corto va cambiando, de acuerdo, cambian los discursos de los personajes, ¿no? Sí, también el tema de los sueños y el mundo onírico es clave en este corto, y de alguna manera pensamos como hacer un mundo en ruinas, ¿no? Así como una decadencia, que es como una especie de representación de ese soñador del cual se habla a lo largo del corto. Entonces como que hay una cosa ahí de rejunte de utilería, de fragmentos de sueños, de cosas que sucedieron en algún momento que ya no son más, y ellos están ahí como solos, abandonados, ¿no? en ese lugar que no queríamos que esté como particularmente muerto, digamos, ¿no? Entonces le dimos como los toques de la vegetación como un elemento transversal que está ahí siempre, que está viva, se nota, y además nos pareció como utilizarlo como un elemento narrativo, ¿no? Las plantas y cómo van creciendo o van haciéndose más presentes las plantas y los bichos, ¿no? Los insectos son también importantes y son como un elemento que está ahí, que se mueve en ese ambiente, que indica que no están solos. Bueno, hay el plano de las flores como el más evidente, pero bueno, por ahí es algo que está bueno destacar, que tratamos de buscar esta cuestión de continuidad con las plantas y las enredaderas. Hay unas enredaderas que van creciendo. Bueno, ahora después más adelante vamos a mostrar más cosas. Sí, ni hablar, ahora iba a pasar a hablar un poco de de alguna manera condensa dos cosas, que es un concept art y un style frame, que son dos elementos que se usan en las producciones de animación para buscar eso, el concepto por un lado, ¿no? Como se dice en el concept art, que es como buscar los elementos que sí o sí tienen que estar, una imagen que represente ciertas cuestiones estéticas, de personajes, de composición, que haya ahí un aire, una guía. Y el style frame, que es directamente cómo se va a ver ese corto, un plano de ese corto. Condensa las dos cosas, ¿no? De hecho, la primera imagen que hicimos de todo el corto fue esta. Fue como, bueno, necesitamos ver algo y que nos guste, ¿no? Que condense un poco todo. Los colores de los personajes, de hecho, acá hay uno que es rosado, nada que ver. Terminó siendo otros colores, pero bueno, sí, los elementos están
digamos, en esta imagen vemos todo lo que se ve como más importante en el corto, ¿no? La laguna, las plantas, los personajes, el cielo, que acá es otro cielo, pero bueno, decidimos hacer un cielo animado, también eso fue como un desafío y un cope, el cielo no es estático, ¿no? No son solo nubes pasando, sino que hay una cosa loca. Bueno, a partir de eso también extrajimos esto que es recontra técnico y ahí aparecen las cosas más estructuradas, pero bueno, parte del proceso de lo que queremos contarles, que es la paleta de color, ¿no? A partir de acá uno desglosa todos los colores que se van a usar, inclusive del lado derecho, aunque no se ve mucho, está el tema de la iluminación, ahí en los fondos particularmente. Está los flats, una sombra blanda como para unificar, y después hay una sombra dura también en los fondos, pero bueno, son cuestiones bastante técnicas. ¿Querés comentar algo más? Bueno, a ver a esta parte técnica, a ver si nos sale. Hay que salir de la presentación, abrir el PDF. El storyboard, para quienes no sepan, es básicamente lo que se utiliza tanto en la animación como en todo el cine en general, que básicamente es como hacer una suerte de historieta de la obra final, en donde vamos a ver como muchos de los cuadros, o los cuadros fundamentales de lo que va sucediendo, para uno ya empezar a imaginárselo, o sea, no puedes empezar derecho viejo a animar, tenés que tener una idea previa. Entonces, fuera del guión, más allá del guión que es escrito, hay que hacer una primera etapa dibujada, y lo más fácil es hacer una suerte de historieta. Eso básicamente es el storyboard. Acá ya lo están viendo. Ahí lo están viendo, lo hicimos como hagámoslo rápido, resolvámoslo rápido, así que está dibujado así nomás, pero representa lo que pasa en el corto, que es lo que importa, ¿no? Tiene aclaraciones, algunas cuestiones de color para distinguir los personajes, ideas de cómo iban a ser las composiciones que después se fueron modificando. Nada, muy general, como le decimos. No estamos muy orgullosos de este story, pero nos ayudó. O sea, es la primera vez que alguien lo ve. Es verdad. Sí. Un poco en vergüencima, vamos a pasarlo rápido. Muy lindo. Se fue. Pero igual no sirvió. O sea, lo hicimos y si bien agregamos un par de cositas más, básicamente el corto fue lo que se ve en esa pequeña historieta. Así que funcionó y cumplió su rol, ¿no? Bueno, el animatic es el siguiente paso que se realiza, que es básicamente eso que se ve en esa pequeña historieta, animarlo, pero o verlo en el tiempo, o sea, es ponerlo y decir como esto dura 5 segundos, esto dura 3, y alguna que otra cosita animarlo. Sin sonido. Entonces uno ya empieza a ver un poco cómo transcurriría. De hecho, para que se den una idea, nuestra idea original cuando hicimos el guión era que el corto durara 2 minutos y medio. Cuando hicimos el animatic y le empezamos a poner tiempo a las cosas, nos dimos cuenta que no, 2 y medio era muy poco, y pasamos creo a 3 y medio o 4. Al final el corto terminó durando 6 minutos y medio. Pero bueno, si no se hace ese animatic, uno no tiene una idea de cómo es el corto en el transcurso del tiempo, ¿no? Bueno, no mucho más porque va. Sí. También es feo, porque son las mismas imágenes del storyboard, así que es igual de feo. Bueno, acá hay una pequeña cosa que pasamos rápido. Las plantas se suelen hacer en audiovisual en general para diagramar la posición de los personajes, para los rodajes, para las puestas de cámara y demás. Acá era una conversación, había 3 personajes interactuando todo el tiempo, nos parecía importante hacerla. Pero bueno, nosotros lo que también venimos a contar acá, un poco más allá de mostrarles, qué sé yo, es como los desaciertos o las cosas que no hicieron tanta falta. Que planificamos de hacer las plantas y todo, pero en nuestro caso resultó innecesario, por eso está tachado. Fue como, bueno, sí, hubiera estado bueno hacerlo, pero no hizo falta. Pudimos contarlo un poco desde la intuición y otro poco con el story alcanzaba. Así que era solo para eso, contar eso. Y otro elemento que no usamos, o sea que intentamos, como ven, llegó ahí a un 50%, es el color script, que es como el guión de color, ¿no? Cómo va a ir evolucionando el color a lo largo de todo el corto. El corto evoluciona claramente el color, ¿no? La puesta de luces, hay algo en la paleta y todo. También nos estábamos volviendo un poco locos para armarlo y nos dimos cuenta que era una herramienta que no nos estaba resultando, no nos servía. Entonces, bueno, nos estaba quitando tiempo a hacer el corto, quedó hasta acá. Y bueno, en algún momento hay que mostrarlo, por lo menos mostrar que quedó hasta ahí. Bueno, las voces, acá hay todo un tema, las voces. Es un universo que nos preocupó bastante.
Bueno, hablando de preproducción, las voces en animación se graban previamente a animar. No puedes dibujar nada si no tenés las voces, porque después reemplazar una voz que ya tiene el sincronismo de voz o lip sync es imposible o un desafío, no vale la pena. Entonces, teníamos que, antes de empezar a hacer cualquier cosa, tener las voces listas, en los planos que se veían los personajes hablando. Así que bueno, somos nosotros, digamos, agarramos lo que teníamos más a mano, que es nuestras voces, aunque no seamos lo mejor del mundo, claro, hicimos lo que pudimos. Y Mel, nuestra amiga, que creo que iba a venir hoy, no sé si pudo, pero bueno, una amiga actriz que nos tiró una mano ahí y construyó el tercer personaje. Es la voz de Sombrilla. Claro. Si notaron, es más femenina. Tiene un toque ahí más diferente. Y bueno, hicimos lo mejor que pudimos. Hay una cuestión que nos queríamos detener un toque a conversar ahora y ponerlo como así también a una... Sí, pásalo, dale. Como una reflexión que podemos hacer todos, que es el tema de las voces argentinas en animación, ¿no? Hay algo ahí. Yo por ahí estoy más conflictuado con eso, es un poco más relajado. No, hay una cuestión histórica, ¿no? La animación que vemos siempre es animación en doblaje latino, ¿no? Hay una cosa ahí de actores de voz de otro lado. No estamos acostumbrados a escuchar el tono argentino en la animación y es una cuestión de una construcción, digamos, es arbitrario, digamos, es como medio reflexionar acerca de nosotros mismos, por qué nos molesta una voz, más allá de que nosotros actuamos mal en las voces, eso es otro tema, pero bueno, hay algunos ejemplos que sí nos parecen buenos y que tratamos de tener de horizonte. Claro, los que vieron recién no, justamente era esta idea del Palmera Records, ¿no? De estos doblajes de reality, de history y todo eso, no, pero sí hay cosas en la Argentina muy buenas. Y bueno, particularmente el de Nahuel, el libro mágico, es una peli que salió el año pasado, chilena, muy buena, y tienen un buen laburo de voz, y ahí nos parecía como horizontes lindos, ¿no? Como, a ver, bueno, la gente que hace samba, increíble, está muy bien trabajado, muy cuidado, y bueno, son referencias que sí. Bueno, estas son otras dos series. Bueno, Corazón Roto es Julián Cartoon, el que hace las voces, es una bestia y es increíble. Y bueno, Blue y Lennon, que acá en Argentina solo quedó el piloto, después le vendieron la idea a otro lado, pero bueno, tiene un muy buen laburo y nos encanta como piloto, aunque sea, es increíble. Así que bueno, estas eran nuestras referencias. La cuestión es que lo discutimos un montón de tiempo, estuvimos como semanas dándole vuelta a la cosa, que no lo podíamos resolver. Y en un momento fue como, bueno, busquemos un punto medio, o sea, porque el latino es tipo ese, oye, Sombrilla, bien para aquí, no sé. Y si no, después tenés como el muy argento, como, che, dale, vení. Y la verdad que no nos convencía ninguno de los dos. Entonces como que buscamos un punto medio que esperamos haberlo logrado, es lo que escucharon obviamente, que es un poco argentino, pero tampoco es totalmente argentino, pero tampoco llega a ser un doblaje mexicano, ¿no? O sea, es como, bueno, vamos ahí en el medio. Pero fue una militancia también, como que lo planteamos en esos puntos. Como no seamos tan cipayos de hacer una cosa latina, totalmente centroamericana, que no nos representa para nada tampoco. Fue una decisión totalmente adrede, ¿no? Acá queríamos mostrar una cuestión que hace poco escuchamos a Florentina González, una directora de animación argentina que hace poco sacó este corto que es muy bueno. Si algún día se lo cruzan, véanlo, está excelente. Que también tiene voces en argentino, ¿no? Llamémosle. Y ella, cuando estaba contando el corto, hizo estas reflexiones parecidas a las que tuvimos nosotros cuando estábamos en el proceso de creación. Entonces nos resonó mucho el tema de las voces, la construcción de todo ese imaginario de esa onda argentina que va, no va, y ella decía un poco esto también, hacerse cargo, militarla y llevarlo adelante así como está. Eso me parece, ¿verdad? Bien, la carpeta, a ver, mientras la voy buscando, ¿quieres contar? Esto es mostrarlo, pero muy a la pasadita. En un momento intentamos conseguir plata para este proyecto, no la conseguimos, así que lo hicimos todo a pulmón. Pero le presentamos un proyecto al Inca, básicamente. La verdad es que no entraba del todo, porque no estaba pensado para animación y por eso ni nos tuvieron en cuenta, me parece. Pero básicamente hicimos la carpeta de proyecto, estuvo bueno para organizar. De hecho hay algunas cosas escritas ahí que nunca las habíamos escrito y que normalmente hay que escribirlas, así que estuvo bien. Sí. La verdad es que, como vienen diciendo todos hasta acá, la animación son horas y horas y horas y horas, y al final las hicimos todas esas horas
a pulmón, trabajando a la mañana, al mediodía, y metiéndole esto a la tarde, a la noche o al fin de semana. Sí, estaba la pandemia, ¿no? Obviamente, pero... Había algunos pequeños planos, recién teníamos esto fue como la mitad del proceso más o menos. Claro, ahí pueden ver la diferencia brutal entre el storyboard y lo que quedó en el corto, ¿no? Casi no hay referencia, pero al mismo tiempo sí. Bueno, eso. Hicimos una carpeta de proyecto para el Inca, no nos dieron la plata. Bueno, ya directamente producción, ¿no? Acá sí, parece que no, dijimos un montón de cosas de la producción, pero en realidad fue un poco preproducción, tratamos de sectorizar. Ahora estamos en conclusiones, ¿no? Acá. No sé qué conclusiones pasaron. Sí, lo fuimos diciendo las conclusiones a lo largo. No, sí, habíamos dicho que íbamos a hacer una conclusión. La conclusión que sacamos es, está bien hacer preproducción porque es el plan de lo que vas a hacer, y si no haces un plan, después es cualquier cosa lo que haces. Así que está bien hacer preproducción, claro. Esa era la conclusión. Sí, pero una interesante también es que depende mucho del proyecto, ¿no? Como que tampoco hay que beberse en un vaso de agua y como muchas formas de hacer esto, y muchos dicen que hay que hacerlo haciendo todo un libro de cómo tenés que hacer tu corto. Y depende de la cantidad de gente. Nosotros sacamos como un poco eso en conclusión. Nuestro equipo era muy reducido, trabajamos básicamente nosotros dos y bueno, tuvimos ayudas, obvio, pero digo, como la comunicación era principalmente entre nosotros dos, no hacía falta tener como herramientas de comunicación más allá de lo que nos conocíamos entre nosotros, de todo, como sabíamos cómo trabajábamos. Entonces, bueno, hicimos una preproducción hasta ahí. Y es como, es una sugerencia de nuestro proyecto que, bueno, medir eso, porque también eso te está quitando tiempo justamente de la producción, que es lo que cuenta, digamos, es hacer. Y bueno, encontrar esa balanza y medirla bien. Bueno, hablando de eso, ¿no? De encontrar la balanza de los tiempos, es un poco la expectativa de lo que uno quiere, a lo que quiere llegar y bueno, y los tiempos que se tienen y el presupuesto, ¿no? Tiempos y presupuesto es casi sinónimo. Así que pensamos una estrategia, un diseño de producción que nos ayude a encasillar y poder llevar adelante todo, ¿no? Esto es muy de producción, nosotros somos más directores, por ahí no tenemos tanta pasta de producción, pero nos parecía importante esto de discriminar todos los planos en un buen Excel, con los tiempos, las duraciones de cada plano o un aproximado y bueno, las etapas, ¿no? Y qué etapa iba completada. Y algo muy importante, creo que lo más importante de esta planilla, más allá de tener una comunicación fluida entre el equipo, es ordenar el grado de dificultad de cada plano. Entonces, arrancamos por lo más fácil, es obvio, y hasta que uno va ganando entrenamiento y se va pasando a planos más complicados y así. Bueno, eso nada más, no sé si quieres comentar más. No, sí, eso, o sea, parece muy sencillo ese Excel, pero fue la gloria, porque hay 30 planos y todos los discriminamos entre fácil, medio y difícil. Empezamos por lo fácil, cuando ya estábamos mejor empezamos a hacer los intermedios y cuando ya estábamos bastante duchos empezamos a hacer los difíciles. Y la verdad nos refuncionó. Así que es muy sencillo pero muy recomendable. Bueno, acá es... ¿Qué? Sí. Nada, que acá las herramientas para un poco de palopita técnica para los que entienden. Nada, fue también toda una búsqueda. Si bien teníamos experiencia animando y todo, pero no para esta escala, digamos. Entonces tuvimos como que hacernos de algunas nuevas herramientas para poder llevar adelante este corto. No son tan raras, pero sí por ahí la herramienta de animación que nos resultó como nuestra plataforma base, que es el OpenToons, de base para justamente, como dice ahí, la animación de los personajes concretamente, de los props, que son elementos que también están animados, y las dinámicas, como algunos reflejitos del agua y esas cosas, que ahí fue básicamente Stanis el que la llevó adelante, mucho de eso. Todos los bichitos son by Stanis. Así que todas esas cositas son importantes, no son menores y las hicimos también en ese programa. Es un programa gratuito, esa fue la razón por la que lo elegimos. Teníamos un problema técnico, que es que yo uso Windows y Nico usa Mac y no encontrábamos ningún programa compatible y decidimos usar este que es gratuito y la verdad que bueno, nos rezafó porque anda en cualquier lado y no había que comprarlo. Cualquier programa de animación vale $1.000, $2.000, era un delirio. Claro, sabíamos que no era el estándar de la industria ni la herramienta más óptima, pero bueno,
como decía Facu, un poco también a partir de las limitaciones, encontrar también fortalezas para poder llevar adelante un proyecto. Bueno, después los clásicos conocidos, figuritas repetidas, Photoshop, After, Premiere, para lo que ya está explicado ahí. Y bueno, en sonido nosotros usamos mucho Live, Ableton, que fue nuestra plataforma cuando hacíamos música muchos años, y ahí hicimos como toda la banda sonora de efectos y todo lo que las voces también, el tratamiento. Y acá Calu usó Reaper, que es el otro que está ahí para la producción musical, que después lo vamos a ver en detenimiento. Bueno, layout, una etapa muy importante del mundo de la animación, súper técnica. Yo no sé si da que nos extendamos mucho en esto. Layout es básicamente mostrar cómo se va a ver una escena, o sea, esto va a estar acá, se va a ver desde acá, es como el planteamiento de la escena. Fondo, personajes, sí. distinguir bien eso. Muchas veces se planifica un montón, nosotros íbamos muy directo a laburar, o sea, como lo planteábamos ahí y empezamos a laburar encima de eso, no había como una etapa de hacer todos los layouts, fue como dale para adelante. Muchas veces a partir de los fondos, o sea, ya el fondo nos planteaba la escenografía, todo, y después... Los fondos los hizo el 99,9% Nico, quiero aclarar. Bueno, lo que se habló hasta ahora, el mundo onírico, ¿no? Del tema de la naturaleza, los bichos, las enredaderas. Sí, algo de... Bueno, no le vamos a dar muchas más vueltas, habló un poco lo que se va haciendo del atardecer, ¿no? Esta progresión en la luz del día, la paleta, como que arranca más de tarde. Ahí podemos ver algunos ejemplos, los puse acá como para verlos. Ahí están los fondos esos largos, tanto el horizontal como el vertical, son paneos. Y bueno, ahí tenés que dibujar por 4 un fondo, ¿no? De largo para poder ir mostrándolo con la cámara, por decirlo. A ver, fíjate el otro. Bueno, hay alguno más, algunas cositas. En algún momento pensé en mostrar un proyecto de Photoshop, pero me parecía innecesario. Pero bueno, ahí más o menos se ve bastante. Bueno, acá hay algo, sí, también un consejo técnico. Había planos donde realmente no hacía falta dibujarle un fondo solamente para ese plano, eran por ahí planos rápidos o muy cerrados, se dice como que no se veía mucho el fondo. Así que generamos como algunos elementos, assets para construirlo directamente en composición. Ahí están ahí como un poco esos detrás de escena, digamos, fragmentos de otros fondos, layers que íbamos superponiendo y armábamos. Por ejemplo, acá están algunos ejemplos de los planos donde supongo que nos habrán dado cuenta que eran pedazos recauchutados de cosas. Así como con el tema de iluminación y fuera de foco, bueno, quedaba. Animación de personajes, bueno. Esto es lo que básicamente más tiempo nos llevó. Y hay un montón de cosas para hablar, pero bueno, por ahí no sé si tenemos tanto tiempo para extendernos. Y es recontra técnico. Cuestiones de las etapas propiamente de la animación, el RAF, los bocetos, el clean-up y la intermediación, el color, son todas etapas. Bueno, destacar acá la ayuda de Fran Pereira, que hoy no pudo estar, pero bueno, es el chico que nos ayudó con el tema de color y son unos planos de las sombras. Y donde en las producciones de animación más se divide el trabajo. Hay gente que solo se encarga de dibujar bocetos en toda una película. Nosotros, bueno, éramos nosotros y íbamos manejándolo así a medida que podíamos. Alguna cosa, bueno, y a lo mismo, nos íbamos distribuyendo el trabajo dependiendo del plano, cómo lo manejábamos cada uno. Por ahí yo hacía los bocetos, tiraba las puntas de animación, que son como los cuadros clave. Y después Stanis se encargaba bastante de toda la intermediación y un montón de cuestiones que tienen que ver con la actuación de los personajes, ¿no? Cómo se mueven, cuántos dibujos hay que hacer entre cuadro y cuadro para que se vea fluido y así. Muchas horas, muchas horas. Muy interesante. Después vamos a mostrar igual algunas cositas de eso, de cómo fue ese proceso medio acelerado para dar un pantallazo. Bueno, todo lo que se vino diciendo. Bueno, ya metiéndonos en postproducción, digamos, una vez que vos tenés todo dibujado, todos los fondos hechos, todo el sonido, digamos, de voces más que nada, ¿no? Que en preproducción es, como les decíamos, re necesario. Te metes en la etapa de postproducción, que es agarrar y recauchutar todos los pedazos que hiciste, fondos, personajes, animaciones de bichitos, y unificarlos en After. Usamos nosotros, es un programa de composición digital, donde le das el look final también, ¿no? Donde lo llevas a esa estética que estás buscando. Es la última etapa, por decirlo. En realidad, formalmente es la edición, la última etapa. Ahí está. Claro, entonces, bueno, la idea principal es unir todas las partes y darle la estética final que buscábamos.
que fue un misterio, lo fuimos construyendo un poco a lo largo de toda la producción, mientras íbamos trabajando, decíamos, che, ¿cómo va a quedar esto? Teníamos ideas, pero íbamos haciendo pruebas, o sea, como que postproducción estuvo un poco incluido en la producción, porque íbamos haciendo pruebas para tener una idea de dónde íbamos a ir, cómo íbamos llegando. Hay algunos ejemplos ahí, si quieres pasar a Stanis. El antes y el después, por decirlo, ¿no? De pasar por la etapa del look final, esto, de la puesta en la iluminación final y el desarrollo de color. También hay progresiones en las luces sutiles que se fueron dando. Había una cuestión con la hora mágica, en este plano particularmente, que queríamos aprovechar, que es esto de, bueno, este ocaso, el momento ese clave donde todo se pone medio flúor. Bueno, directamente el agua brilla, ya fue todo, y se vuelve más expresivo. Bueno, algunos planos que reflejan eso, y después uno que es el primero que hicimos de todo el corto, que lo queremos porque fue el primero, y ahí lo estamos mostrando, que es, no había personajes hablando, entonces la primera prueba la hicimos ahí, pajarito en el agua hundiéndose, y cada plano que uno hace también te enseña un montón, entonces este fue el primero, nos llevó un montón, no sé cuántas horas de trabajo, pero bueno, lo aceitamos y cada vez fue más rápido, pero muy necesario como destrabar estas cosas con los primeros planos, que uno dice, bueno, este es lo que nos va a enseñar un montón, y así se va acelerando el proceso cada vez más. ¿Qué más tenemos? Lo de las etapas. Ahí va. Acá es. Bueno, acá lo que van a ver es como todas las etapas justamente de lo que lleva un plano, pasando desde el borrador hasta la línea, ahí estamos en la línea, ahí ya están los rellenos de color, están las sombras, y ahí está con el fondo, y ahora solamente viene el color final. No, ese se cerró ahí. Bueno, eso. Acá lo mismo, de vuelta tenemos la línea, después va a aparecer el relleno de color, el fondo, y ahora sí viene el look final. Y ahora el look final. Como que se van agregando cosas una sobre otra, ¿no? Bien, bueno, etapa clave en la postproducción es diseñarle el sonido. Primero, como venimos diciendo, se hace la imagen, se trabaja mucho la imagen, y cuando salen los tiempos finales, la edición final, y ya sabes exactamente cuánto te va a durar cada plano, todo, porque no hay como dos tiros acá, tenés que pegarle, porque si no, volver atrás en correcciones a veces es muy tedioso. Entonces, bueno, cuando teníamos todo, ahí nos juntamos con Calu la primera vez, nos reunimos en la casa de él y le propusimos la idea de que trabaje la música del corto. Bueno, hablamos mucho del guión, de cómo eran los personajes, de qué manifestaba cada uno en una etapa, y a partir de eso establecimos como 3 momentos clave en el corto, ¿no? Donde un poco se ve en el tiempo que habla cada personaje, ¿no? Y como que el corto, la narrativa del corto toma un protagonismo de un personaje, tal vez en cada etapa, si lo queremos dividir así. Bueno, y eso fue como la guía, un poco el disparador para charlar con Calu, que hablamos 1000 cosas igual, de generar cuestiones estéticas del sonido, que era, me parecía importante, como entremezclar efectos, instrumentos, buscarle la vuelta. Bueno, así que ahora vamos a intentar. Sí, primero un aplauso para Calu. Que nos va a mostrar un poco del desarrollo de la música, de todo el detrás de escena, digamos, de la parte musical. Después vamos a seguir hablando un poquito más de postproducción y ahí con eso ya concluimos. Hola, buenas. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, preguntar por el interés en la animación, que bueno, será poca, pero hay en la comarca y está buenísimo que haya. Y nada, les voy a contar muy por encima, así brevemente, cómo fue el proceso creativo de la música. Dale. Bueno, primero vinieron los chicos a casa, una tarde, creo que ya tenían el animatic en ese momento, puede ser, que estaba ahí, había algunos planos fijos de lo que es el sketch, los borradores, otros planos animados, creo que tenía las voces, y bueno. Está bien, no pasa nada. Y bueno, lo que primero se planteó, por lo que recuerdo, fue una estética general del corto, en lo que predominaba, bueno, este clima onírico, volado, de charla. Entonces, al toque fue como, bueno, vamos a usar sintetizadores, teclados,
cosas que no tengan ritmo, que sean más bien ambientales, que acompañen. A mí me gustan mucho los soniditos, los sintetizadores, todo eso es lo que me gusta. Así que estuvo bueno en ese sentido. Y bueno, más o menos habiendo planteado la estética general del corto, cómo iba, me habían contado, me habían mostrado el animatic, me plantearon esto, de que había 3 personajes y cada uno de esos personajes planteaba un argumento en un momento y necesitaba una música que acompañe eso, que de una forma consonante tal vez, o sea, que vaya por el mismo lado de la emoción del personaje. Eso, sí, no contraste, sino que vaya por el mismo lado. Hay una cosita más de nuestro lado, digamos, que charlamos ese día con Calu, que establecimos como no sé llamarlo jerarquía, sino más bien planos en el sonido, ¿no? Como entender como lo que queríamos que quede más al frente en una banda sonora cuando uno diseña esas cosas. Como las prioridades estaban en las voces, o sea, era un corto que tenía un diálogo constante todo el tiempo y nos parecía muy importante eso que estuviera al frente. Después la música era como el segundo plano de importancia y en una tercera instancia sí los efectos, sonidos y todo, eso nada más. Claro, cuando uno hace, o sea, esto desde mi experiencia, no soy un profesional para nada haciendo música para audiovisuales, pero la música no es lo más importante en ese momento. Es como algo que intenta sumar, algo que intenta que lo que se ve, bueno, llegue con la fuerza, la emoción que se necesita. Entonces, la función de la música es principalmente acompañar en esto. No es el foco, pero suma. Así que ahora, bueno, vamos a desglosar un poquito, les voy a mostrar muy rápidamente el proyecto. Y bueno, acá están todas las pistas que son, no estoy medio ciego, son 28 pistas, acá dice 29, pero una es la animación, son 28 pistas sonoras y bueno, las dividí acá por colorcitos en el proyecto. A ver, ¿cómo se los muestro? Esto es una línea temporal que empieza hasta acá. Bueno, lo primero que aparece es la música de la intro, que es esto que está en amarillo, que dura hasta acá. Después aparece la música de Garrote, el que está enojado. Después viene Bastón en violeta y por último Sombrilla. Y bueno, nada, les voy a contar muy brevemente así de cada música. Son todos sintetizadores. ¿Se escucha? ¿Cómo lo escuchan? ¿Está bajo, no? No, está bien. A ver cómo. Bueno, presentación. Claro, esto no está hecho sobre la última animación, sino que es de los últimos borradores. No sé si el corte de planos estaba todo justo, porque eso es re importante. Lo que no tenía los títulos finales, había cosas estéticas por resolver. Claro, no es la versión final, pero bueno, están todos los tiempos y diálogos como deben estar. Básicamente todas las músicas son un acompañamiento y alguna melodía. No manejo esta compu. Sí. Ahí va. Ahí va. Bueno, esta es la melodía. Ah, no, esta no es. Nada, un clima de apertura con cierta, no sé, esperanza, buena onda, el pajarito vuela. Es muy subjetivo, ¿no? Este laburo de hacer música para algo que ya está dibujado. Pero bueno, vamos a lo de Garrote. Esto es imposible. ¡Ey! ¿De qué te ríes? No me parece divertido. ¿Se puede subir un poquito? Bueno, ya está. Bueno, el clima de Garrote básicamente, todo lo que suena en el corto. Garrote básicamente son estos dos sintetizadores que suenan. Para mí esto es lo que tiene la esencia del personaje. ¿Querés usar el coso de... Sí. Que se grabe. Bueno, nada. Queríamos tratar de reflejar un poco la personalidad, así bien tosca, un poco enojado, un poco violento, pero tampoco tanto.
A ver si... Ah, lo gallego. No creo que sea para tanto. Son una cajita musical, una Sí que era guitarra. tanto. Nos usó todo lo que le servíamos. Y cuando se cansó de nosotros, hizo como si ya no existiéramos. Pero sí existimos. Sí, señor. Bueno, va terminando de hablar Garrote y empieza una transición acá donde se ve el colorcito más violeta, donde empieza la música de Traicionero, De bastón. tomamos sueños nuevos, unos frescos, Con este- y pasamos a ser los viejos. Nos cambió, eso hizo. Somos la ruina de sus sueños. Y como todo lo viejo nos desechó. Ahí termina la música un personaje, es una transición esta. Yo creo que eres muy optimista. Borrón y cuenta nueva y ahí empieza la música de Bastón, que bueno, otro clima. Bastón está más triste, está más desolado, así que lo que acompaña este clima son también dos sintetizadores. Voy a dejar esto. Es muy ambiental, muy de acompañamiento, pero bueno. Todo bien voladito. Y también esto es como una transición al siguiente clima, que habla Sombrilla y bueno, cierra más esperanzado. Y bueno, la música de Sombrilla también, en el comienzo. ¿Cómo pueden ser tan negativos? Miren a nuestro alrededor. También una armonía que acompaña, son unos acordes de teclado y melodía. Básicamente son estas dos cositas. Y bueno, Ahora los protagonistas somos las estrellas de sus sueños. Tu destrucción se apaga. ¿Cuántas tonterías? ¿Sí? Se apagarán. bueno, capaz cuando uno ve el corto hay cosas que obviamente no se escuchan, está escuchando las voces, está escuchando los soniditos que tienen un plano más importante que la música en una animación. Pero bueno, estas son todas las cositas que suenan ahí de fondo. Cierra el corto. Y esto es lo único que tiene ritmo al final, que es como la música del principio, pero bueno, con un ritmito ahí que me gustó. Bueno, más o menos eso es todo. Gracias ahí por la atención. Igual yo quiero aclarar que, si bien Calu dice está en un segundo plano, y sí es así por una cuestión de volúmenes y todo, y de hecho nosotros se lo aclaramos porque no quería que pensara que poníamos la música muy en segundo lugar, pero es así por ahí cuando hay diálogos. Pero antes de que tuviera la música de Calu era una muerte el corto. O sea, estaba muy apagado, y cuando aparece la música cambia completamente. O sea, nosotros veníamos laburando un montón sin la música de fondo, y cuando aparece la música le da una vida y un empuje de atrás que es súper importante. Así que aunque está en un segundo plano, es importantísima la música. Obvio, hay otras cosas en las que uno ve a veces, el caso extremo es un videoclip, ¿no? Pero cuando no hay diálogo la música está mucho más adelante, pero cuando no hay música se nota muchísimo también. O sea, es súper importante la música. Y también era algo que nos parecía súper importante trabajar con alguien más, también fue como muy copado eso, como saber que necesitábamos a alguien más para trabajar eso y hacer sociedad con más gente, que es tan difícil y es parte del mundo audiovisual y es uno de los principales desafíos, pero bueno, hermoso, agradecidos siempre. Sí, y lo planteamos así como
pongámosle algo a otra persona, que no sea solo nosotros dos, tipo, decidiendo todo, ¿no? Era un poco esa la idea también. Bueno, y por último, contarles mínimamente lo que fue lo que se llama la etapa de distribución, que básicamente cualquier pieza audiovisual es cuando la terminaste y decís, este es el archivo final, este es el corto, empieza todo un camino de mostrárselo al mundo, ¿no? Esto sería parte de la distribución. Pero tomamos una decisión que fue decir, bueno, vamos a mandarlo a festivales para que se vea en otras partes y demás. Y bueno, fueron 2 años que estuvo así girando por festivales, ¿no? Por suerte estuve en varios festivales del mundo, no una locura, pero por lo menos estuvo en un par de países y estuvo bueno. Sí, antes que eso, contar que algo importante en la distribución es poder tener las cosas traducidas, porque obviamente si lo querés mover en Argentina, Chile, México, está todo bien, pero donde ya te fuiste a otro país, siempre te piden inglés como mínimo. Ahí le tenemos que agradecer a Gaby, que nos tradujo todo, nos hizo los subtítulos. Ustedes lo vieron, no hay sin subtítulos, pero tiene subtítulos en inglés. Bueno, hay un montón de partes del corto, de otras cosas que no se ven que están traducidas. Así que un agradecimiento enorme a Gaby. Nos abrió un montón de puertas eso, tener la parte en inglés. Y a su vez, esto es como un spoiler de algo un poquito más adelante, pero un premio que ganamos en el FAB del año pasado fue de la Alianza Francesa de Bariloche, que eso nos permitió también tener la traducción de subtítulos y de toda la carpeta del proyecto en francés. No nos abrió ninguna puerta a nivel de decir que se proyectaran en un festival de Francia ni nada, porque no sucedió, pero tenemos subtítulos en francés. Qué elegancia la de Francia. Bueno, esto es parte de lo de la distribución, queríamos mostrarlo porque solo se ve en festivales, pero es una gacetilla de prensa en inglés que es como para promocionar, digamos, un elemento de producción que sirve mucho, que bueno, también lo tuvimos que hacer, son ese tipo de cosas que uno prepara complementarias, ¿no? Que bueno, si no, sí, ay, mirá qué lindo que salí. Ahí tuvimos que ponernos la caripela. Serios. Serios, muy gente seria. Y bueno, cuestiones. Son todos requerimientos que te piden para los festivales y demás. Lo que hicimos nosotros fue tomar una decisión importante, que fue, ¿lo hacemos nosotros, lo de distribuirlo por diferentes lugares? No es un rubro que conozcamos. Los festivales hay 1 millón en todo el mundo, pero cada uno tiene sus particularidades y todos se manejan en distintos idiomas. Sí, obviamente más que nada en inglés, pero bueno, hay un montón de barreras desde ese lado. Entonces decidimos contratar a una distribuidora. ¿Está un poquito más adelante? Sí, después bueno. ¿Quieres contar algo del póster? Póster. Hay que hacer un póster. Hay que hacer un póster. Arriba tiene los festivales en los que quedamos, abajo tiene los festivales en los que ganamos premios. Y está la fogata. ¿Cómo? Claro, esa es la fogata que nunca fue. La fogata que nunca fue, que se hace de noche. De día, o sea, después del atardecer, se arma una fogata para estar calentitos y ahí la pusimos. Fue como una idea también un poco ahí de buscarle la vuelta, decir, bueno, vamos a hacer un póster. Hay un montón de maneras de encargar un póster. Esta nos gustaba como un poco el después de que se apaga la cámara, bueno, ellos quedan ahí haciendo las vigilias de la noche, ¿no? Y compartiendo otro rato más de charla filosófica. Bueno, hicimos un tráiler que está en YouTube y básicamente son pedacitos del corto. Después quisimos 2 cosas, como mostrar una cosa. Quisimos mostrar un poco más la banda sonora, que en el corto estaba un poco atrás. Entonces armamos unos videitos para YouTube, que están las canciones sin diálogos y una pequeña animación que acompaña, que es un loop, ¿no? O sea, un bucle que se repite la animación cada 5 segundos, 10 segundos y la música suena atrás. Bueno, hay uno por cada personaje con la música que le corresponde a ese personaje, ¿no? Están haciendo ahí alguna pequeña acción en el lugar donde viven. Bueno, esto es, así se llama la distribuidora que contratamos.
suena que es una empresa, es una sola persona que se llama Gisela, que su compañía de distribución se llama Films to Festivals. Nada, básicamente, ¿querés contar algo? Sí, quería contar cómo llegamos a esta decisión. Un poco lo contaste, sí, sí, pero sí. me parece que uno llega muy agotado a esta etapa de distribución, pero es re necesaria, ¿viste? Como que decís, che, quiero terminar este corto, quiero que esté, y uno llega con las últimas, ¿viste? Más cuando están así, ¿no? A pulmón. Pero es re importante la distribución. Entonces ahí dijimos con Stanis, bueno, pará, tomemos esta etapa como una muy importante, porque después si no mostrás lo que haces también es como un poco complejo, ¿no? Si no tiene el recorrido, la difusión que uno pretende, es una pena. Así que bueno, ahí contactamos a Gisela, porque la teníamos de varias producciones de animación argentinas que nos gustaban y que, bueno, medio que quedó ahí, porque nos gustaba su trabajo, sus formas, por lo que habíamos visto, y nos pusimos en contacto con ella para poder delegar la etapa esta, ¿no? Bueno, de vuelta, como dijimos antes, los festivales, lo que está arriba son todos los festivales en los que quedamos seleccionados. Más que nada son de Argentina, hay un par de Grecia, uno de Brasil, uno de Venezuela, y eso. Y ganamos premios en 4 festivales de Argentina. Sí, o sea, la repercusión fue más que nada patagónica, ¿no? Como venimos hablando desde que empezamos esta jornada, la animación cuesta tanto hacerla y cuanto más lejos te vas de Buenos Aires y todo, cada vez ves menos, ¿no? Entonces, bueno, que haya animación patagónica siempre llama la atención y siempre, bueno, es apoyada por los festivales locales, por decirlo. Entonces, bueno, siempre ahí, eso lo notamos bastante, digamos, el de Villa Argina, ¿era? El de Neuquén, el de ¿cómo se llama? Bariloche, el FAB. Así que, bueno, agradecidos por los premios también. Sí, no, sí, me interesó. Bueno, el festival de Bariloche nos permitió esto de la traducción en francés. Claro. El de Cipolletti fue el único que nos dieron una platita que, bueno, nos cubrió el gasto de la distribución básicamente. Y un premio que estuvo bueno, que todavía no se terminó de concretar, pero es el de Anima, que es un festival de animación grande de Argentina, que es el de Córdoba, que lo que nos permitió es que el corto va a estar subido a la plataforma Cinear, así que bueno, eso está bueno. Fue como el premio más satisfactorio para nosotros, como decir, bueno, va a estar en un lugar copado. Claro. Lo teníamos pensado, como hablar con la gente de Cinear y se dio por esta vía. Hablamos un montón, pero bueno, en fin. Se agradece a toda la gente que participó, a toda la gente que nos acompañó, familias, amigos, etc. Nada, y eso es todo, gente. Gracias por haber venido. Perdón, pregunta, un momento. ¿Cuál es bastón y cuál es...? A ver acá, mira. ¿Podemos volver? Un poquito. Este es un... No, me refiero a ustedes. Ah, ¿de nosotros las voces? ¿Querés hacerlo vos? Te sale mejor. Yo ya lo perdí, Garrote. Su muerte. Y claro, yo soy Garrote y Mel es Sombrilla, que es el personaje más feliz de los tres. Y el más expresivo. Más expresivo, más divertido. Bueno, eso es todo y muchísimas gracias. Otra pregunta. Y bueno, sí, y ahí hay varios planos que fueron grandes desafíos. Fuimos llegando progresivamente, como que también eso, ¿no? La cuestión de la planillita que les mostrábamos, ir llegando de a poco a cada plano, nos fue enseñando un montón, puliendo, o sea, nos animamos a hacer cosas más complejas más adelante. En general, cuando hay más personajes, es más difícil. Cuando hay una coreografía entre varios, esto del layout que hablábamos en un momento, cómo interactúan, los espacios que ocupan, en relación al fondo, si hay movimiento de cámara, todo eso es muy difícil, pero con paciencia se logra, digamos. Hay un par que fueron particularmente difíciles, justamente con esto que dice Nico. Hay uno que es el... Bueno, ya no me acuerdo, tiene números, no importa. En el que están los 3 personajes, que pasa por atrás Sombrilla haciendo... Sí, existimos, y Garrote está hablando adelante como en primer plano y el otro está en el medio. Es complicado porque son 3 interactuando. El del
Y el primero y el último también fueron difíciles, que son los del pájaro volando. El primero que aparece y baja con las nubes, la cámara cambia de posición, qué sé yo. Y el último que lanzan el pajarito y la cámara se corre y el pajarito va empezando a volar, qué sé yo. Esos fueron como planos particularmente. Sí, ese para mí, yo ya estaba, lo hicimos al final. El primer plano lo hicimos al final del corto. O sea, cuando terminamos todos nosotros dijimos, che, hace falta un prólogo, por decirlo, como algo que sea circular. Y ahí se hizo todo, cargo Stani, se hizo toda la animación del pajarito, las nubes, todo eso lo resolvió Stani, yo hice la compo, pero bueno, ahí se llevó adelante todo eso, estuvo buenísimo. Pero de vuelta, como les dijimos antes, esto que hicimos de dividir, como empezar por lo fácil y terminar por lo difícil fue genial, porque si hubiéramos tratado de hacer alguno de esos planos difíciles al principio hubiera quedado cualquier mamarracho, ¿no? Pero como empezamos haciéndose un pajarito que se hundía en el agua, o un bichito que caminaba, era como, bueno, al principio... Eso. Claro, para encontrar la dinámica, el pipeline, ¿no? El pipeline es como la seguidilla, la estructura, quién se comunica con quién, en qué etapa, cuando termina alguien algo, se le pasa a otro. Cronograma. Claro, como Sí. un cronograma de trabajo y con roles, ¿no? Como quién se hace cargo de qué y en qué momento. Eso es algo a pulir en todo proyecto. Supongo que todos los que están acá, que hacen audiovisual, saben que es lo importante y enseña un montón. Saber manejar eso. El próximo proyecto ya lo encarás de otro lado, con un montón de nueva info, ¿no? Que te da el proyecto que terminó. Bueno, estamos. Estamos, la hora también. Ahora, claro. Bueno.